Bien, hoy empezamos un nuevo módulo, el módulo 3. Se llama La persona y obra de Cristo. Algunos le dicen Cristología, nos queda muy grande ese nombre para poder abarcar todo el estudio de lo que vamos a ver, pero sí poder comprender que tenemos un tiempo de poder escuchar acerca de Cristo, ¿sí? Acerca de quién es Cristo, quién es ese Cristo. Y hoy en particular vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. ¿Qué es preexistencia? ¿Quién se imagina qué es la palabra preexistente? Que estaba de antes. ¿Antes de qué? Existía de antes. Si yo te digo que algo existía, pero en realidad estoy diciendo que esto existía de antes de lo que yo lo conocía que existía, ¿sí? Esa es la forma. Sinceramente, cuando empezamos a ver esta palabrita, ahora después vamos a ver el significado, para poder situarnos en lo que es la palabra preexistente o preexistencia, tenemos que pensar un poco en algunas definiciones. Más allá que es muy sencilla comprender la palabra, enfoca o guarda muchos temas en el medio, ¿sí? Guarda muchos conceptos en el medio esta palabra, especialmente cuando nos referimos de Cristo, ¿no? Y estamos hablando de Cristo y lo hemos dicho en otras clases, no me acuerdo si fue Rubén o Mauri que lo compartió, hablamos que Jesucristo es Dios, ¿sí? Es parte de la Trinidad, ¿sí? Entonces, en ese concepto, cuando nosotros hablamos de Jesucristo y cuando hablamos del Señor Jesucristo, que decimos que nació en este mundo, tenemos que tener en la mente este que conocemos, que ya hemos visto en parte de estas clases, pero que esta mañana vamos a tratar de ampliar un poco más, ¿sí? Y el primer pasaje que quiero que podamos leer está ahí en Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Un pasaje que hemos leído, inclusive para explicar este tema, varias veces en esta clase, varias veces. Y que realmente es bueno que lo tengamos muy presente, ¿sí? Porque es una base de la doctrina más que fundamental, ¿sí? Y que nos ayuda a poder entender un poco más todo esto que hablamos cada domingo y que es la base de nuestra fe. Dice en Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿quién lo puede leer fuerte y claro? ¿Quién lo tiene? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien. Esta palabrita, que ya la hemos escuchado también, no recuerdo quién fue, pero ya lo escuchamos hablar, hablamos que cuando hablábamos de verbo, hablábamos de palabra, ¿sí? El significado original habla de palabra, es esa palabrita que traducida en nuestro idioma podría llamarse decir logos, ¿sí? Que habla de palabra, habla de aquello que se puede hablar, de aquello que se habla. Y en el principio era el verbo, era este logos. Y el logos era con Dios y el logo era Dios, ¿sí? Este logos era Dios. Ahora, cuando empezamos a comprender un poco más esto, y empezamos a entender que era así, que era necesario que sea esto, fíjense que el versículo, cuando ampliamos todo el pasaje hasta el versículo 4, vemos por lo menos en este concepto, pensando en la preexistencia de Cristo, vemos por lo menos 4 cosas. Primero vemos que el principio era el verbo, era ese logos, que era con Dios, estaba con Dios, ¿sí? La traducción dice que estaba siendo con Dios, ¿sí? Estaba siendo, esa es la idea principal. Estaba siendo con Dios y ese verbo era Dios, y ese logos era Dios. Y cuando dice que era, no dice que era uno como, sino que era igual que Dios. Está hablando de ponerlo de la misma naturaleza, la misma sustancia, ¿sí? Continúa el pasaje y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces ahí sí volvemos al concepto que no solamente que estaba en el principio, en un principio, ¿sí? que nombra ahí Juan, sino que también dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de Génesis 1.1, Jesucristo ya existía, estaba ahí, ¿sí? Existía, estaba ahí. Dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Y dice, y en Él estaba la vida. El concepto ese de en Él estaba la vida también habla de que no era alguien que no estaba actuando, sino que era alguien presente y que estaba actuando, ¿sí?
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí transporta el concepto Juan, desde, inspirado por supuesto, ¿no? Desde lo que era antes de la fundación del mundo a lo que pasó a ser el Hijo de Dios en esta tierra, ¿sí? Vamos al siguiente pasaje. Es una introducción, es una base para poder entender todo lo que vamos a ver después. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que Juan, siguiente, unos 14 versículos posterior al versículo 1, trae la idea de que el verbo fue hecho carne. Y cuando nosotros vemos que ese logos, esa misma palabra usa, ese logos fue hecho carne, entendemos que tomó forma de hombre, ¿sí? de persona, tomó forma de persona. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, significa que vivió entre las personas como una persona más, ¿sí? Esa es la idea. Y dice, y vimos su gloria, esto lo puede decir Juan porque lo vio, fue uno de los discípulos que estuvo cerca, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Aquí hay dos conceptos. En primer lugar, da testimonio Juan de que a quién vio. Y no solo lo reconoce en la eternidad como alguien que estuvo antes que él, sino que también lo reconoce que tenía gloria, sí, gloria, pero una gloria especial. Dice gloria como la del unigénito del Padre. Para quien leía esas palabras en la antigüedad, cuando utiliza unigénito del Padre, ese concepto está hablando de la divinidad, está hablando de Dios, ¿sí? El concepto de Dios. Entonces, Juan trae, al presente trae, dice, el principio era el verbo, aquel era logos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero no solamente esto, sino que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí es donde se enfoca el concepto de la preexistencia, porque para las personas comenzó a existir cuando fue hecho carne, ¿sí? Para las personas, para quienes lo veían. Ahora, Juan lo lleva a más atrás, hacia una eternidad hacia atrás, ¿sí? No quiero decir una eternidad pasada porque nos habían dicho otra vez que estaba mal de decir eternidad pasada, ¿no? Porque la eternidad no tiene tiempo. Pero sí que es el tiempo, el espacio de tiempo anterior. Dice que aquel unigénito, y acá habla de uno unigénito como único hijo, ¿sí? Ahora, nuestra concepción de hijo, después lo vamos a ver esto, pero nuestra concepción de hijo es que alguien que está primero engendra a alguien, ¿sí? Es así, esa es nuestra concepción. Tenemos un cuerpo humano, yo tengo 4 hijos, engendré a través de mi esposa a 4 hijos, ¿sí? Y el concepto es que había uno antes y que fue uno posterior, uno del mismo gen, ¿sí? Ahora, para la Biblia, para el Hijo de Dios, para Jesucristo, para el Cristo, no tiene este mismo pensamiento, ¿sí? Después lo vamos a ver un poco más, vamos a avanzar. El tercer pasaje que quiero que leamos está en Juan 17, y aquí mismo Jesucristo está hablando de esto. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Ahí el concepto es que el mundo se estaba teniendo, perdón, el tuve es el mismo que el 1-1, y quiere decir que es la misma, y el verbo era con Dios, que estaba haciendo con Dios, ese tuve también se traduce en la misma palabra y estaba teniendo, es decir, que aquella gloria que estaba teniendo contigo antes que el mundo fuese, esa sería la transliteración de esa frase, de ese versículo. Ahora, Jesucristo mismo también él da testimonio de que él también era antes de la fundación del mundo, que él era antes de que el mundo fuera, y cuando habla de mundo, en ese caso habla de todo lo creado, todo lo que se puede ver, todo el universo. ¿Sí? Antes que todo fuera creado, él tenía una gloria, ¿sí? Antes de eso. Por lo cual nos indica que la Biblia, que nos muestra que Jesucristo no nació en un momento, no es que estuvo en un momento como persona, así como ser, sino que estuvo desde la eternidad. Ahora bien, también no podemos dejar de decir que el verbo fue hecho carne y que
tuvo un nacimiento, que tuvo la necesidad de poder estar en este mundo. Vamos a seguir en el concepto. Ahora sí, entendiendo estos pasajes, vamos a pensar ahora sí en lo que es el significado. Preexistir es tan simple como decir existir con anterioridad, no tiene más que eso la definición. Ahora, si Cristo existió antes de su nacimiento, entonces tenemos que pensar que era una persona, que era alguien que se transformó para ser de carne y hueso, para poder manifestarse o mostrarse a las personas. Para algunos escritores, esto significa que Él existió antes de la creación y antes del tiempo. Pero hablando estrictamente, y lo estoy leyendo literalmente para no olvidarme, la preexistencia no es sinónimo de eternidad, ¿sí? ¿Y por qué no es sinónimo de eternidad? Porque algo puede ser antes de tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de preexistencia, en las acepciones del diccionario no las vamos a encontrar como de persona, sino que vamos a encontrar de hechos o acontecimientos. Es decir, vamos a decir algo. Si una ley se pone en funcionamiento, se dicta una ley, se sanciona la ley y se pone en vigencia, está regulando un hecho que ya era preexistente, que ya estaba pasando, ¿sí? Entonces, perdón, esto significa que era algo que estaba pasando, que no era que no existía, sino que existía, pero a partir de la ley se muestra que esto sucede. Y si quieren lo podemos llevar al concepto bíblico, ¿sí? Antes que la ley fuese, los hombres pecaban. Y sabían que era malo. Cuando Caín mató a Abel, él sabía que estaba haciendo algo malo. Ahora, después de muchos años, en los mandamientos se dice no matarás. Ahora, ya se sabía que antes había pasado eso y que ya había muchas muertes así. Y eso no significa que no existía. Entonces la palabra preexistencia no significa que es eterno, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiero decir esto? No porque Cristo no sea eterno, sino que necesitamos más elementos para poder mostrar la preexistencia de Cristo. Y acá hablamos de la importancia de la preexistencia. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Sí? Que quizás es un concepto que quizás lo teníamos presente, sí, sé que Dios, Jesucristo, era antes de los tiempos y que Jesucristo creó todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas y lo teníamos como concepto, pero quizás no lo tenemos, porque lo tenemos arraigado, no comprendemos la magnitud de esto. Entonces es necesario quizás, en este caso, por estos 3 puntos, por el lado quizás negativo, entender qué significa la preexistencia de Cristo. Cuando decimos que Cristo nació, entonces estamos pensando en el concepto de que comenzó su existencia ahí, ¿sí? Y muchos hablan de esto, ahora después lo vamos a ver, muchos hablan de esto. Y fíjese que si Cristo comienza a existir a partir de su nacimiento, entonces no estaba en la eternidad, no estaba con Dios fundando el mundo, no era parte de la Trinidad, no estaba en el concepto de que Él era antes de todas las cosas. Esto que parece algo tan sencillo, para muchos es una realidad y lo toman como una realidad. En el segundo punto, si Cristo no hubiese tenido preexistencia, no hubiese estado antes de que vino al mundo, entonces no es Dios. Si Cristo no fue preexistente, entonces no puede ser Dios porque uno de sus atributos es que es un Dios eterno, ¿sí? Hablamos de esto cuando hablamos de los atributos, escuchamos hablar de los atributos, que Dios es eterno, ¿sí? Y si Jesucristo es aquel que es parte de la Trinidad, también es eterno. En tercer lugar, podemos decir que si Cristo no es preexistente, entonces muchas de las cosas que Él dijo no son ciertas. Y si no son ciertas, ¿cuántas más de las que dijo tampoco son ciertas, ¿no? Entonces, este concepto que parece algo sencillo, algo así, a muchos ha llevado a confundirse y ha llevado a pensar cosas y a crear religiones a partir de estos conceptos o doctrinas a partir de estos conceptos, las cuales distorsionan la Biblia. Hubo un grupo que se llamaban los ebionitas, ¿está mal escrito ahí? ¿Puede ser? Está mal escrito, me parece. Ebionistas se llama, pero está mal escrito, perdón, está mal escrito en el apunte.
ebionistas se llama. Eran del siglo II, más o menos esto surgió entre el año 180 y 220 después de Cristo, de un grupo de personas que pensaban o difundieron que Jesús era el hijo natural de José, elegido como un ser divino en el mismo bautismo, ¿sí? Cuando Jesús comienza su ministerio y es bautizado, que se manifiesta, esto lo hablamos también en otra de las clases, que se manifiesta que el Padre se escucha una voz y el Espíritu Santo desciende en un paloma. A partir de ese momento es el nacimiento de Cristo como un ser divino, ¿sí? Y algunos consideran, a partir de todas estas doctrinas, de esa forma. Ahora, si volvemos a los conceptos anteriores básicos, ¿sí? Si esto hubiese sido verdad y Cristo no hubiese nacido como nació, entonces Cristo no es eterno. Y si Cristo no es eterno, Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, es decir, todo lo que Él dijo no tiene sentido. Ahora, este grupo, que parece algo chiquitito que pasó, esta doctrina pasó a muchas religiones. Y en muchas religiones fue adoptada como parte de algo, es decir, de la doctrina, de sus religiones. En segundo lugar, había un hombre, está el socinianismo, que es de un hombre que se llamaba Fausto Socino, un italiano, que también se puso a pensar y a indagar y a tratar de descubrir, y él instaló una creencia en el siglo XVI de que Jesucristo era un hombre, solo un hombre, es decir, solo un hombre, y esto que era solo un hombre, lo que hizo fue que mostrar que era solo un hombre que tenía una esencia divina y que estaba contenida solo en una persona. Y de ahí surgieron varias doctrinas. Una fue el unitarismo y otra fue el deísmo, pensando en que Jesucristo fue un hombre elegido, el cual transmitió la divinidad a las personas y él fue parte de esa persona. Lo cual la Biblia lo que dice es más que eso, que Jesucristo fue anterior a todas estas cosas. Hoy muchas de estas ideas fueron pasando y hay religiones, como los Testigos de Jehová, que Juan 1.1, y donde dice en el principio era el verbo, dicen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, ¿sí? Entonces al agregar esa palabrita, ese un Dios, están poniendo como que, es decir, es parte de la divinidad, que es una divinidad, y quizás alejado de lo que dice exactamente la Biblia, por supuesto alejado, y que es parte de la divinidad, pero es una persona, ¿sí? Divina, sí, pero no es parte de la Trinidad, ¿sí? Y no es parte del Dios, no tiene la misma, la imagen de su sustancia, ¿sí? Como leemos en Hebreos, no comparte eso. Y esa idea hace de que sea un hombre especial, pero que no sea Dios como el Dios eterno, ¿sí? Esto que fue pasando a muchos hizo, por supuesto, que muchos caigan y que muchos caigan tras religiones y cosas que, las cuales se alejan cada día más de Dios y no buscan de la verdad para poder vivir una vida verdadera. Entonces ahora sí vamos a ir un poco más en fondo y vamos a pensar en lo que es la preexistencia de Cristo. Y vamos a ir a recorrer ahí unos puntos. En primer lugar, dice que su origen, habla de su origen celestial, ¿sí? Y entonces acá habla de que muchos de las personas que escribieron la Biblia, inspirados, como habíamos hablado cuando hablamos de la Escritura, muchos reclaman el origen celestial para Cristo y atestiguan su existencia antes de nacer. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 13 y en el 31 se nos puede mostrar, y si quieren vamos a buscarlo para leerlo, Juan 3:13, Juan 3:13, y vamos a leer qué es lo que dice. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del
Bien, esta idea Juan está transmitiendo, y gracias por la lectura, es esta idea que transmite Juan es mostrar que hubo uno que hizo esto. Hubo uno que fue desde siempre y que su origen no es humano, no es que nació humanamente, sino que era antes de esa humanidad. Y que sí nació humanamente, pero era antes de esa humanidad. Y había una existencia anterior a esa humanidad. Y era el que estaba en el cielo, ¿sí? Nadie que descendió del cielo puede decir, nadie que descendió del cielo puede nacer en este mundo si no es solamente Dios que puede lograr algo así. En segundo lugar, su obra como creador. Ahí vimos en Juan 1.3, pero también en Colosenses 1.16. Ahí les invito a buscarlo. Colosenses 1.16, un versículo clave para esto de la preexistencia. Colosenses 1.16. ¿Quién lo tiene? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Bien, para poder entender de que si todo fue creado por él y para él, tuvo que haber estado en esa creación, ¿sí? Tuvo que haber existido en esa creación para poder para que todo fuese creado por él. Esta idea que parece también tan sencilla, muchos no la entienden así. Y es parte de nuestra fe, de nuestra doctrina fundamental para poder entender quién es este Jesucristo. Su relación con Dios, y ahí otro pasaje también dice que se atribuyó igualdad de naturaleza con Dios. Esto para los fariseos fue algo horrible, ¿sí? Cuando lo escuchaban hablar a Jesucristo y él hablaba como Dios, perdonaba pecados, hacía obras como Dios, para ellos fue algo, una aberración. Pero él mostró que no solamente lo decía, sino que podía hacer cosas como Dios. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y esto nos muestra que si era Dios, era también persistente. Ahí en Juan, en capítulo 20, versículo 30, les invito también a leer en Juan 20, 30. Si alguien lo tiene, mejor, si no, lo leo acá. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bien, esto habla de la magnitud del poder de Dios, ¿sí? Y que Jesucristo era Dios y que no solamente las cosas que vemos escritas en este libro, de los milagros que hizo y las señales que hizo, sino que también muchas otras no fueron ni siquiera escritas, y quizás ya hay una exageración en Juan más adelante, cuando dice que ni cabrían en todos los libros del mundo, ¿no? Es decir, escritas todas las cosas. Pero la forma de poder mostrar que era, sí, quién era este Jesucristo, quién era este Cristo. Era alguien que era alguien antes de los tiempos. Era alguien que era como Dios. Y también ahí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, se nos relata algo así, no lo vamos a leer ahora, pero también hablamos de esto, ¿sí? De que Él era con Dios, era antes de todas las cosas. A través de sus atributos, ¿sí? Y también Él se atribuyó deidad total y muchos lo atestiguaron. En Colosenses, ahí mismo, estábamos antes, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, también se nos relata un acontecimiento, una muestra de quién era esta preexistencia. Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta palabra corporalmente, lo que lleva a mostrar esta palabra es que la plenitud de la deidad en él estaba completa, ¿sí? Estaba entera, es decir, era algo que no le faltaba nada, es decir, porque Jesucristo es Dios. Y no es que le faltaba algo para ser Dios, o es que tenía menos atributos, sino que Él era Dios. Y tenía todo lo que concernía en sus atributos a Dios también. En quinto lugar, es su relación con Juan el Bautista. Y fíjense, Juan cuando lo presenta a Jesucristo, y él habla de que él era
antes que él. Y si leemos la Biblia cronológicamente, cuando vemos el nacimiento de Juan y vemos el nacimiento de Cristo, habla de que Juan el Bautista había nacido por lo menos 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Ahora, él mismo da testimonio y dice, él era antes que yo. Aún sabiendo, porque era familiar, no es que era un desconocido, era familiar, aún sabiendo de que él había nacido posteriormente como familia, él dice, él era antes que yo. Y al afirmar esto, cuando dice esto, la idea también es, ese era antes que yo, no da lugar a tiempo, ¿sí? No es que dice, bueno, era unos meses antes que yo, o era un año, o eran 2 años. Cuando da lugar a algo, un tiempo sin fin, ¿sí? Un tiempo que no es tiempo, hacia atrás. Entonces Juan también, cuando Juan el Bautista reconoce que Jesucristo era alguien preexistente, alguien que él era un ser eterno, un ser divino. Este último punto no lo había puesto. A ver, para poder también comprender, porque la Biblia de esto no nos habla demasiado, ¿sí? Más de los pasajes que muchos de los pasajes ya hemos leído, sí algunas referencias nos da de qué era o qué hacía nuestro Señor Jesucristo antes de que fuese hecho carne, ¿sí? Antes de que habitase entre nosotros. Y quizás a veces lo pasamos por alto, ¿sí? Y Rubén hace la clase pasada, cuando habló de los ángeles, de los agentes de Dios, también lo nombró de la obra de Jesucristo. ¿Está bien? Porque Jesucristo también fue aquel que estuvo entre nosotros antes de su nacimiento. Y fíjense lo que dice, vamos a ir a estos puntos. Ya lo leímos, su actividad como creador, ¿sí? Por él fueron hechas todas las cosas. Y cuando leemos que por él fueron hechas todas las cosas, pensamos en alguien no humano, porque ahí en humano, en su mente finita, se le podrían escapar muchas de las cosas. Pero él era un ser divino que por él fueron creadas todas las cosas y tiene la capacidad divina de poder sostener y poder crear con nivel de detalle, con nivel que solamente Dios puede hacerlo. Ninguno de nosotros podría planificar o crear un universo, un mundo, personas, seres vivos como lo hizo Dios. Y ese mismo, con esa misma capacidad fue Jesucristo, porque Él es Dios. En segundo lugar, su actividad como ángel, ¿sí? Varios pasajes, esto lo nombraba Rubén también la otra vez, varios pasajes en el Antiguo Testamento se nos nombra del ángel de Jehová realizando obras, ¿sí? A ver si yo lo puse en el apunte. En Génesis 16:7 nos habla de la consolación de Agar, ¿sí? No sé si lo había puesto acá, sí. En Génesis 21 también nos habla acerca de esto. En Génesis 22 nos habla de su protección. En Génesis 31 bien. Cuando Dios le habló a Jacob y lo llamó para cambiar su rumbo de vida. Y en ese momento también se nos habla de que el ángel de Jehová no habla de un ángel común y corriente, no habla de un ángel de rango, sino que habla del mismo Dios. En sus ministerios, como ángel también, bueno, ahí vemos, hay varios pasajes en la consolación, en el estar, en el juicio. El ángel de Jehová estuvo ahí presente y muchos traducen de esta forma, es la presencia de Dios o la misma persona de Jesucristo estuvo ahí en esos pasajes. Acuérdense de haberlo llevado y protegido a Israel en el desierto, ahí en Éxodo capítulo 14 y en algunos pasajes más se nos nombra. Y protegió a Israel y estuvo presente el ángel de Jehová acompañando al pueblo. ¿Para qué? Porque era la protección de su heredad, ¿sí? También es eso. Fue instrumento de juicio a Israel cuando mandó pestilencia. Y no sé si recordamos ahí en Primera Crónicas el censo de David que hizo David y que
el ángel de Jehová dice que destruyó y hubo muchos que murieron. Fue también aquel consolador para Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que Elías había vencido a los profetas de Baal, había vencido a quienes lo perseguían y se echó y se deja morir y el mismo ángel de Jehová vino a consolarlo. Todo esto nos habla de que era necesario que suceda esto y que se manifieste de esta forma el Hijo de Dios, porque era necesario mostrar que era Dios mismo. Y no solamente en la antigüedad, antes de su existencia, de su nacimiento, después vamos a ver en la próxima clase su encarnación, pero era necesario mostrar todas estas cosas. Inclusive, después de haber sido encarnado, mostrar que Él era antes. ¿Y por qué era necesario hacerlo de esta forma? Porque era necesario mostrar que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Cuando decimos es el Señor, no es cualquier Señor, es el Señor, es Dios, ¿sí? Es aquel que es el ser divino, eterno, que antes de la fundación del mundo pensó en nosotros y que pensó en nuestra salvación y que un día vino a este mundo y la materializó y tomó forma de hombre para cumplir con todos lo que el Padre le había encomendado que hiciese para la salvación de nuestras almas. Y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que saber que Dios es eterno y que Jesucristo que es eterno. Hay algunas cosas más que no quería compartir esta mañana porque son bastante difusas en algunas teorías respecto a la preexistencia, pero que quisiera que nos llevemos esta idea esta mañana. Que Jesucristo no solamente es un ser divino, que es aquel que vino a este mundo, que es aquel Señor que vino y dio su vida por nosotros, sino también que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y esta idea nos habla, nos dice y nos muestra de que Él es Dios. Y que cuando invocamos su nombre, cuando oramos en su nombre, estamos hablando de alguien eterno, ¿sí? Alguien que permanece y que está siempre, y que estuvo siempre, y que va a estar siempre, ¿sí? Porque esa es la idea de la eternidad.